tratan de... Entonces uno lo puede demostrar a través de las diferentes teorías de la persona, el sentido de la vida. Todo eso son objetos del mundo real y libera para que nos lleve a la natura de la teoría del conocimiento. Bueno, vamos a escuchar ahora, entonces, estamos hablando de... Bueno, aquí hay unos compañeros que nos hacen falta. Jamie Arevalo Silva se encuentra. Profe, buenas Sí, tardes. buenas Habla con tardes. Yarley. Sí, No señora. que antes de la compañera Jamie me correspondía a mí, entonces no sé si de pronto se habrá pasado ¿El algo. tema suyo es qué? Razón y sin razón del intuicionismo. Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Permítame un momentico. Listo, entonces hay el problema de la intuición y su historia. ¿Quién lo tiene? Bueno, ninguno. Parece que ese tema no lo repartimos. Entonces ahí seguiría razón y sin razón del intuicionismo. Sí, señorita, es usted. Usted bien pueda. Bueno, profe, como primer punto, pues yo me planteé la pregunta de que qué era la intuición, ¿no? Sí. Entonces, pues la intuición es como el conocimiento o la percepción inmediata pues de algo sin como la intervención de la razón. Entonces, una persona intuitiva no está pues digamos en contacto ni con el más allá ni en las prácticas de la magia, sino que tiene como una sensibilidad especial para poder captar las diferentes matices de la realidad. Entonces, ya dejando esto claro, es importante como que saber eh, eh, que pues al hablar de intuicionismo, o el admitir o rechazar un conocimiento intuitivo depende ante todo de cómo se piense sobre la esencia del hombre, sabiendo que la esencia hace ser quienes a las personas. Entonces podemos decir que quien ve al hombre como un ser teórico, o sea, una persona de pensamiento, solo admite un conocimiento racional, puesto que solamente es un reflejo de lo que es el ser. Entonces, al contrario, el que sepa ver el centro de gravedad del ser humano, este pues estará convencido de la pluralidad de funciones cognitivas, o sea, todo lo que tiene que ver con el conocimiento. Entonces, ahí nos hablaban de una primera concepción que era el exclusivismo, ya que este pues era una idea totalmente exagerada que no permitía prestar atención a otras ideas que pues debían ser tenidas en cuenta, como la que se planteaban ahí algunos filósofos, empezando por Ditley, que o sea, Ditley llamaba la atención en su introducción a las ciencias del espíritu, con su prólogo, en donde la ocupación histórica y la filosofía con el hombre entero había conducido a tomar a en las variedades de sus fuerzas, a tomar a este ser que quiere, siente y representa también por base pues de la explicación del conocimiento y sus conceptos. Entonces, de esta manera, Ditley reconocía la intuición. Entonces, él como que le surge la pregunta de la pregunta decía que el reconocimiento de la intuición no significa, o sea, es una pregunta, ¿no? Entonces, el conocimiento de la intuición no significa el fin de todo conocimiento científico, no significa abandonar la validez universal que constituye el alma de todo conocimiento científico. Entonces, frente a esta obsesión, pues es importante hacer una distinción entre lo que es una actividad teórica y una práctica. Entonces, en la teórica la razón tiene la última palabra y en la práctica, pues la intuición es el verdadero conocimiento. Entonces, de lo anterior resulta pues que debemos rechazar la intuición de la metafísica en el sentido ahí nos nombraban en el sentido de Bergson, no porque no hay una intuición metafísica, entonces la historia de la metafísica probaba cada paso lo contrario. Entonces, la intuición no puede ser nunca pues la base última de la validez en ningún juicio teórico, ni por ende pues va a ser en la metafísica. Entonces, eh, como consecuencia de lo anterior, decía que debemos negar también la adhesión a la intuición y nos hablaban ahí sobre Husserl,
que él decía que ya que la intuición no es un acto tan absolutamente simple y autónomo como Cursen pretende, si solo consta de una pluralidad de actos de pensamiento. Entonces, esto, según ha demostrado principalmente la crítica de Volcker y Heiser, entonces dice que el reconocimiento de la intuición esencial privaría a la filosofía de su validez universal, posición que tenía muy distinta, em, o sea, posición muy distinta, o sea, que debemos tomar pues frente a la intuición existencial de la que nos hablaba Ditley, ya que esta no radica pues en la actividad teórica, sino en la actividad práctica. Entonces, ahí decía que según el filósofo Max Firscheisen Kogler, algo así, que era discípulo de Ditley, él decía que no estamos inermes frente pues al problema de la realidad. Entonces él decía que si solo admitimos dos fuentes de conocimiento, que era la sensación y el pensamiento, entonces que de este modo es posible pues superar el idealismo, pero que una verdadera solución del problema era posible si se admitía además de la sensación y el pensamiento, otra fuente de conocimiento, que ahí ya vendría lo que es la experiencia interna y la intuición, y que la importancia pues de estas resultaría clara cuando se considera la historia de la cultura humana. También nos hablaban sobre las esferas del valor, donde decía que ahí vemos donde que la intuición es menos discutida en la esfera estética, que ahí casi nunca se ha discutido en serio el valor estético de una imagen, ya que pues que los valores estéticos no pueden pues prescribirse intelectual y discursivamente, sino solo emocional e intuitivamente. Eh, Ahí también nos nombraban otra esfera de valor, pero entonces esa era la esfera del valor religioso, que decía que en ella hay una concepción muy difundida que sostiene que pues el valor de la vida religiosa solo puede conocerse por vía discursiva racional, pero la historia de la psicología de la religión demostraban lo contrario. Entonces nos nombran que el psicólogo de la religión, Oeste Reich, él decía que donde quiera que exista una vida religiosa, hallamos la creencia de estar o sea, en inmediato contacto con la creencia de Dios. Entonces ahí ya aparece Volcker, que él juzgaba la religión como un objeto que se extiende hasta la esfera de lo inexplicable. Él decía que millones de maneras, o sea, ahí nos nombran que millones de maneras se han testiguado el hecho de que existe una certeza intuitiva al exponer la historia del problema de la intuición. Ya ahí finalizando, nos decían que desde San Agustín, que él sentó la teoría, continuando con Plutino, que él la introdujo a la mística cristiana. Esto, nadie pues se ha dejado como martiriar hasta el día de hoy por una hipótesis metafísica, pero pues que ya millones de hombres dentro y fuera pues del cristianismo han como que derramado la última gota de sangre por la fe en Dios. Listo, profe. Listo, entonces la parte